damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Hoy nos enfocaremos en hablar acerca de los avances en infarto cerebral o los nuevos tratamientos para infarto cerebral. Para hablar de este tema definitivamente nos acompaña un verdadero experto, un hombre muy estudioso, siempre realizando investigaciones médicas y excelente profesional en la neurología, el doctor Daniel Roberto Padilla. Bienvenido, doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros en Avances en Salud, trayéndonos buenas nuevas en relación a este tema que sabemos que también lo ha estudiado y se ha estado actualizando constantemente y recientemente viene también llegando de un congreso mundial relacionado con infarto cerebral en Montreal, Canadá. Bienvenido. Muchas gracias, doctora, por la invitación a este programa que sigue siendo una fuente importantísima de educación a nuestra población, y sí tocaremos el tema de infarto cerebral, los manejos que se están dando y la importancia de la detección temprana del infarto, cómo enfocaremos sobre el tratamiento del infarto y cómo se tiene que abordar rápidamente esta patología. Bueno, como muchos saben, en general el infarto es muerte de las células, pero el doctor nos va a explicar un poco más de manera más sencilla porque sí nos sintonizan muchos médicos, pero la población en general también quiere saber acerca de esto. Un tema y una enfermedad, una situación de que creo que todos conocemos. Tenemos a algún familiar o a algún conocido que ha pasado por un infarto cerebral, lastimosamente, y el doctor nos va a comenzar a hablar acerca de lo que es un infarto cerebral y, por supuesto, cómo está la incidencia hoy en día. Doctor. Bueno, el infarto cerebral, como sabemos, es una patología que día con día, desgraciadamente, en el mundo y en nuestro país no se reduce, más bien se incrementa. Es una enfermedad grave si no se trata adecuadamente. Y no es más que un vaso que se tapa, un vasito que se ocluye por un coagulito. Ese coágulo, si tapa un vaso, va a hacer de que toda la sangre que va más allá de lo que ese vaso, podríamos decir, riega, alimenta, ya no va a generar esa alimentación, esa sangre deja de fluir. Entonces esa zona ya no va a recibir esa sangre y se va a comenzar a deteriorar, se va a infartar. Así como en el corazón, si un vasito se tapa, hay un infarto en el corazón. Si en el cerebro un vasito se tapa, igual hay un infarto en el cerebro. Y dependiendo qué tan significativo es ese vaso en la cantidad de sangre que fluye, así va a ser de grande ese infarto. Y es importante identificar tempranamente ello, porque ahora hay tratamientos que entre más tempranamente se instaura, más rápidamente se puede lograr revertir el daño. Y eso es algo que tenemos que llegar a tratar de la manera más pronta y rápidamente posible. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo, doctor, para poder presentar un infarto cerebral? Estamos viendo personas cada vez más jóvenes que tienen infartos cerebrales y que se preguntan, bueno, pero porque a mí yo estaba completamente sano y de la nada me dicen que tengo un infarto. ¿A qué se puede deber esto, doctor? Recientemente se fechó, podríamos decir, el Día Mundial contra la Diabetes mellitus. La diabetes mellitus es en este momento una de las principales causas de desarrollo de este problema del infarto cerebral. Es una patología que es actualmente una epidemia y si sigue desarrollándose como epidemia, así va a ser el infarto cerebral. Pero tenemos otros factores, la presión arterial elevada, es otra causa importante. La patología cardíaca, si un corazón tiene un daño por cualquier otra causa, asociada o no a la elevación de su azúcar, a la elevación de la presión o anormalidades en sí del corazón, va a conllevar el desarrollo de un infarto cerebral. Las anormalidades del ritmo del corazón, las arritmias, son una causa cada vez más frecuente de infarto cerebral. Factores como el tabaquismo. Si uno está fumando, el fumador es un paciente que va a tener un alto riesgo de desarrollar un infarto cerebral. Y otro factor que no lo podemos negar, la edad. Entre más edad, más riesgo de un infarto cerebral. También se sabe que el género femenino, las mujeres tienen más riesgo de desarrollar un infarto cerebral que los hombres. Entonces son diferentes factores. Y otro factor importante que está ligado también al sobrepeso es el colesterol alto. Los elevados niveles de colesterol nos pueden llevar al desarrollar un infarto cerebral. Todos estos factores, tabaquismo, el género, sobrepeso, diabetes, hipertensión,
arritmias del corazón, son factores que se suman y nos pueden llevar a desarrollar infarto cerebral. Por ende, hay muchos factores que pueden ser causales del desarrollo de una patología tan grave como es el infarto cerebral. Un paciente que tenga un infarto en el miocardio o en el corazón, ¿tiene probabilidades de tener un infarto cerebral? Desgraciadamente sí, van de la mano. Si tiene un infarto al corazón, no tenga la menor duda que el siguiente va a ser en el cerebro. Entonces, si hay un daño al corazón, es que ya hay un daño en sus vasos. Si hay daño en los vasos del corazón, ya hay daño en los vasos del cerebro. Entonces, ese paciente que tiene un infarto en el corazón, el siguiente infarto muy probablemente no va a ser otra vez en el corazón, sino que va a ser en su cerebro. Y eso nos delimita que este paciente va a tener una repercusión circulatoria muy importante. En este caso a su corazón y después en su cerebro. Es decir, también los pacientes que tal vez no han tenido un infarto en el corazón, pero sí tienen arteriosclerosis o daño en las arterias que están en el corazón, pueden tener de repente no un infarto al miocardio, irse directamente al cerebro. Exactamente, es una combinación. Lo que sabemos es que hay un daño, como usted lo mencionó muy acertadamente. Hay aterosclerosis. La aterosclerosis es el desarrollo de esta enfermedad que conlleva el daño de los vasos, asociado a estos factores como la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo. Este daño va a expresarse como un daño hacia el vaso del corazón o hacia el vaso del cerebro. ¿Quién va a dar la manifestación? Puede ser el cerebro o puede ser el corazón. Desgraciadamente son dos órganos tan básicos que el daño hacia uno u otro puede conllevar a la muerte del paciente. Doctor, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Sé que cada paciente es totalmente diferente, pero desde que se instala, por ejemplo, la dislipidemia y va progresando, el paciente tiene malos hábitos, fuma, no come adecuadamente, no hace ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente desarrolle un infarto cerebral? Y si tiene otros factores de riesgo, como ser diabético, hipertenso, que podrían ir de la mano no solamente para desarrollar un infarto del corazón, sino que posteriormente también, como usted nos mencionaba, cerebral. El tiempo puede variar. Lo que sabemos puede ser desde un periodo de 5, 10, 15 a 20 años. Entre más joven que comience a tener este problema, más rápidamente va a llegar a desarrollar más bien esta complicación. Si un paciente joven a los 20 años comienza a fumar, no dudo que a los 30 años ya va a tener un daño ateroesclerótico. Si un paciente a los 15 años, adolescente, comienza a fumar, ya a los 25 años va a tener un daño ateroesclerótico, ya va a tener manifestaciones y a los 30 años va a tener ya complicaciones vasculares. Lo que podemos establecer también son índices de riesgo. Esos índices de riesgo, estamos hablando de que ese factor va a tener un riesgo sobre si comparamos a un paciente que no lo tiene. Por ejemplo, un paciente que fume tiene un riesgo 3 veces más versus uno que no fuma de desarrollar un infarto cerebral. Un paciente que tiene una arritmia cardíaca tiene un riesgo de 7 veces más versus uno que no tiene una arritmia del corazón de tener un infarto cerebral. De tal manera que más bien ahí tenemos indicadores más importantes de riesgo de tener un infarto cerebral. Eso es algo mucho más impactante. Doctor, ¿cuál es el mecanismo por el cual una arritmia puede desencadenar un infarto cerebral? Las arritmias van generando anormalidades que conllevan a la formación de trombos en las paredes del corazón. Van formando esos pequeños trombos adentro de las cavidades del corazón. Van generando anormalidades en el flujo. Se forman flujos turbulentos. Esos flujos turbulentos generan prácticamente microtraumas adentro de las cavidades. Esos traumas por los flujos turbulentos van generando aglomeraciones de células que se llaman plaquetas. Esas células conforman con diferentes estructuras como el colesterol y todo, lo que se conocen pequeños trombitos. Esos trombitos, lo que ocurre en el corazón es que se van liberando. Si el corazón sigue teniendo un ritmo anormal, o de repente en un momento dado puede tener un ritmo normal por un corto periodo, ese flujo de sangre en ese corazón se altera o se incrementa y puede jalar ese trombo y llevarlo del corazón hacia su cerebro, y eso genera un infarto cerebral.
Qué bueno que lo ha aclarado, doctor, porque realmente muchas veces nos preguntamos, bueno, si es una anormalidad eléctrica, pero la formación de esos coágulos definitivamente están contando. Doctor, en relación con el otro factor de riesgo que es muy importante que usted nos mencionaba en este momento, aparte de las arritmias, ¿cómo interfieren las otras enfermedades? Por ejemplo, el paciente que tenga arritmias y el paciente diabético, es hipertenso, tiene dislipidemias, ¿cómo afectan la calidad de vida del paciente? Realmente un paciente que tiene un infarto cerebral cambia totalmente su calidad de vida. Es un paciente, de ser un paciente independiente, se vuelve un paciente dependiente. De ser un paciente independiente en su actividad laboral, en su relación con su familia, se vuelve un paciente dependiente de su familia y dependiente ya en su actividad laboral, tanto así que el paciente puede perder su trabajo o muchas veces, en ocasiones, se tiene que pensionar, y eso es algo que a la larga es costoso para un empleador, para una compañía, para una institución. Pensionar a un paciente es costoso, y más ahora que muchos pacientes son pacientes jóvenes. Estamos hablando de pacientes de 40 o 50 años que todavía están produciendo. Pensionar a esa población es costoso. ¿Por qué? Porque están gastando en una pensión y tienen que reponer ese empleado. Tienen que contratar a alguien que haga ese trabajo que hacía esa persona que tuvo un infarto, y aparte tienen que darle una pensión a esa persona que ya no puede trabajar. Entonces se vuelve algo muy costoso. En el mundo desarrollado, un paciente que sufre un infarto es una pérdida económica grandísima para una institución. ¿Cuáles son los probables síntomas que tenga un paciente que vaya a presentar un infarto cerebral? Los síntomas dentro del contexto de un infarto cerebral son síntomas súbitos. Es el paciente que está en este momento bien, pero de repente no puede hablar, hace como... ¿Qué le pasa, doctor? No puede comunicarse. O de repente está bien y su cara está, como puede decir, torcidita. Está la boca torcida. Algo súbito. O de repente no puede mover su brazo o su pierna. O el paciente de repente no puede sostenerse, no puede deambular. Todo esto dentro de un contexto inmediato, súbito. Esto es algo agudo, algo de segundo, algo de minuto. No es algo de días, ni de semanas, ni de meses. Esto es algo de minuto, de segundo, minuto, no más de hora. Si eso se da, inmediatamente pensemos en un infarto cerebral. No hay que perder tiempo. Y ahí está, creo que el punto clave y la diferencia entre una parálisis facial y un infarto cerebral. Así es. Y hay que pensar, si un paciente tiene esa, se me movió la cara, se me torció la boquita, aunque uno pudiese creer que es una parálisis, que es un diagnóstico diferencial, que es un problema del nervio de la cara, en la práctica ese paciente tiene que acudir a una emergencia. Siempre es bueno que acuda a una emergencia. Hemos tenido pacientes que les han dicho, es una parálisis de la cara por inflamación del nervio de la cara, y resulta que son infartos cerebrales. Es decir, que ya nos están presentando, como dice la literatura, que la parálisis facial tiene tiempo de instalación o de que va evolucionando la parálisis, sino que se pueden presentar exactamente como un infarto cerebral. Cuadros muy agudos, así es. Entonces, ante la duda, mejor asistir a una emergencia. Ese es un punto clave y fundamental. ¿Cuántas personas hoy en día, doctor, no tienen una parálisis facial? Es algo bien frecuente, entonces, lo sabemos. Por favor, visite a su médico, váyase a la emergencia, no se confíe, nuestra salud es primero. Nos vamos a la primera pausa comercial y enseguida volvemos con más en Avances en Salud. No nos cambie. Tenemos muchísimas más dudas en relación con el infarto cerebral y también veremos más del contenido, afianzándolo a través de sus pantallas, para así que usted puede enviar sus preguntas a través de 9230, por supuesto, interactuar, hacer medicina preventiva, que ese es el objetivo del día de hoy, la prevención. Antes de la pausa comercial, el doctor nos comentaba que es necesario establecer rápidamente un diagnóstico entre una parálisis facial y un infarto cerebral, que es mucho más delicado y definitivamente
podemos jugarnos nuestra vida si no lo tratamos a tiempo. Doctor, en relación con el infarto cerebral y los síntomas que usted también ya bien nos lo había mencionado, no necesariamente tiene que tener afectación de la mitad del cuerpo con respecto a las extremidades superiores e inferiores. Podría ser solamente en el rostro. Así es. O hay pacientes que podrían ser asintomáticos acaso y presentar el infarto y solo un desmayo. Las manifestaciones del infarto pueden ser múltiples. Puede haber una cantidad enorme de manifestaciones, pero lo importante es que esas manifestaciones son agudas. Es raro un paciente que no tenga un síntoma de una manera evidente. Que esos síntomas se puedan ir manifestando de manera crónica, eso es algo fuera de lo usual. Pero se da, que son entidades de daño crónico. En este caso ya es un problema que se asocia a una instauración progresiva, cuando es un daño crónico de carácter cerebrovascular o circulatorio. En este caso va a haber un deterioro crónico. Clásicamente hay un deterioro cognitivo. El paciente va perdiendo funciones cognitivas como la memoria, la orientación, pensamiento, etc. Pero un infarto cerebral per se, tal cual uno lo observa, es un cuadro agudo de cualquier manifestación, puede dar múltiples manifestaciones. Las que yo mencioné es lo que uno usualmente ve más en la práctica, pero puede dar múltiples manifestaciones. Lo importante es que es un cuadro súbito, agudo. Si es un cuadro agudo de un paciente que estaba bien, piense inmediatamente en infarto cerebral. En pantalla estamos viendo una imagen, doctor, donde resume un poco todo lo que usted nos había mencionado anteriormente. Sí, acá tenemos una imagen en que diferenciamos con la otra causa de daño, que es la hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral, por suerte, es menos frecuente que el infarto, que el ictus isquémico o infarto cerebral. Por cada 10 eventos cerebrovasculares, 8 son infartos, 2 son hemorragias. Y a Dios gracias, qué bueno que se dé así. ¿Por qué? Porque hay más opciones en el tratamiento del infarto que en el tratamiento de la hemorragia. Si tuviésemos más hemorragias que infarto cerebral, las opciones a tratar serían menores y la mortalidad sería mucho mayor. Por ende, el pronóstico sería muy malo para los pacientes, pero las opciones en infartos son mayores, los resultados son ahora fabulosos y eso es algo bueno, que las hemorragias siguen siendo menos frecuentes que los infartos. ¿Cómo se establece el diagnóstico, doctor, aparte de la clínica que usted nos mencionaba, con respecto a un infarto cerebral y también me imagino que el mismo estudio método de diagnóstico está relacionado también con la hemorragia cerebral? El diagnóstico, la clínica es el elemento importante. Lo segundo, se tiene que realizar lo que se llama un estudio de imagen sencillo que está disponible en todo el país, en todos los hospitales públicos y privados, en muchos lugares del país, ya en muchos municipios, que se llama tomografía. Una tomografía axial computada es un método que se dispone ahora en muchos municipios del país, una cantidad enorme de municipios, tanto en el ámbito público, sistema de atención pública, como en el sistema de seguridad social y en muchas clínicas privadas se tienen tomografías. Hacer una tomografía es importante para definir si es un infarto o una hemorragia. Inmediatamente una tomografía diferencia si es un infarto o una hemorragia. Y en el caso, doctor, de que un paciente tenga una parálisis facial, que no se sepa específicamente si es un infarto cerebral o una hemorragia o una parálisis facial, ¿se tendría que estar haciendo o realizarse una tomografía? Si existe una duda clínica, puede hacerse un estudio de imagen. Hemos tenido pacientes en que, como sabemos, uno cree que es una parálisis facial y tiene criterios que uno considera pudiese ser. Le hacemos un estudio de imagen y en el estudio vemos que hay una lesión en el cerebro, donde está el área que genera el nervio que va a los músculos de la cara, que es el nervio facial, pero la lesión es en el cerebro. Entonces, el manejo es totalmente diferente. En este caso, el manejo es diferente a lo que pudiese ser el manejo si solo fuese una inflamación exclusivamente del nervio. ¿Un paciente sin factores de riesgo podría tener un infarto cerebral? Perfectamente.
perfectamente sin factores de riesgo. Hay pacientes en que tenemos infartos cerebrales de causa desconocida. No sabemos y tienen infartos. Y les hacemos una cantidad innumerable de estudios y todos los estudios son normales. Podemos decir que es un paciente sano, exceptuando que tiene un infarto, exceptuando que ya tiene un daño, exceptuando que ya tiene una discapacidad, pero no hemos encontrado la causa. Y eso es importante, de que todo paciente puede tener en un momento dado un riesgo. Solo que un paciente que tiene hipertensión, es diabético, fumador, el tabaquismo es un factor importantísimo. Si tiene una arritmia en su corazón, estos factores sí son mucho más significativos para desarrollar a la larga un infarto cerebral. ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con el infarto cerebral? Enfermedades relacionadas con el infarto, ya mencionamos, hay varias, pero hay otras enfermedades que pueden estar asociadas al infarto cerebral. No es por generar temor. Hace poco presentamos en el Congreso Mundial de Infarto Cerebral un estudio de pacientes que tenían infarto cerebral y se les hizo un estudio relacionando a una patología que tenía que ver con esa enfermedad, y es la migraña. O sea, pacientes tenían migraña, algunos tuvieron infartos, eran pacientes jóvenes. Entonces la migraña es una patología de riesgo también para el desarrollo de infarto cerebral. Yo a los pacientes con migraña les trato de decir que no es una cuestión grave, les trato de decir que si toman su medicamento todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque la idea de la migraña no es alarmar al paciente tampoco. Pero la migraña es un factor de riesgo, especialmente la migraña que tiene auras, o sea, tienen ciertas manifestaciones antes de su dolor de cabeza, por ejemplo, manifestaciones visuales, miran lucecitas o sienten adormecimiento en los brazos o en las piernas, o sienten sensación de mareo o que las cositas giran alrededor de ellos, vértigo. Esas auras, y a la vez pueden ser usuarias de uso de anticonceptivos orales. Estas pacientes con migraña, en este caso mujeres, tienen alto riesgo de desarrollar un infarto cerebral. Entonces, esta es una enfermedad que está relacionada mucho al infarto cerebral. Es un dato importantísimo. Doctor, y en relación con el estrés, ¿qué opina? Y en sus estudios, que me gustaría también que usted lo compartiera un poco con todos los televidentes, en otra ocasión usted nos va a contar el estudio completo que se ha realizado con mucho éxito y que ha arrojado datos como el que usted nos acaba de mencionar. El estrés, desgraciadamente, es un factor asociado, ya está bien definido. El estrés produce alteraciones que conllevan al desarrollo de trombos. Es un fenómeno protrombótico. Entonces, estamos en un mundo que cada vez la situación genera mayor estado de estrés, mayor estado de estar constantemente en alerta. Y eso genera fenómenos protrombóticos. Así que el desarrollo de infarto cerebral en pacientes con estrés ya está documentado. Así que uno dice, también puede ser un factor asociado a pacientes que lleguen a tener infarto. Antes se pensaba que no era así un factor importante, ahora se sabe que sí. Así que si tiene una actividad laboral intensa o vive en un área delicada con un alto índice delictivo y que constantemente está muy pendiente de si sale o si va a regresar bien, este es un factor que puede deteriorar al paciente, y no me extraña que ese paciente pueda desarrollar un infarto cerebral. O sea, ya eso ahora está de sobra demostrado, desgraciadamente. En pantalla estamos viendo el neurointervencionismo, que es el tema central del cual el doctor Padilla nos vino a hablar esta noche, hablar acerca de los avances con respecto a los tratamientos del infarto cerebral. Doctor. Esto acá, vamos a ver, creo que sí se puede ver el video. El video realmente lo que quería mostrarnos es que actualmente se están desarrollando técnicas para lo que es la extracción del coágulo. El coágulo se logra extraer Así es, doctor. Bueno, en pantalla vamos a ver esta imagen mientras miramos el video donde está pasando el coágulo, doctor, y después se logra extraer con este tratamiento, pero ¿en qué momento se hace esto, doctor? En este caso es un método que se hace inmediatamente. Se desarrolla inmediatamente de identificar
el émbolo, identificar el coágulo que está tapando un vaso. Ahí miramos un coagulito que está tapando un vasito. Este vasito, ocluido por el coagulito, se logra destapar, logrando atravesar lo que se llama un sistema, que es un sistema que jala o retrae o saca el coágulo. El sistema jala y al jalar saca y retrae, permitiendo que el vaso nuevamente vuelva a emitir su flujo de manera normal. Prácticamente destapa el vaso. Es en este momento uno de los tratamientos que más se está usando en el mundo, especialmente cuando es un vaso grande, no en vasos pequeños, que en vasos pequeños el tratamiento es colocar lo que se llama un trombolítico. En tratamientos de vaso mediano, pequeño, es trombolítico, es un medicamento por la vena, pero en vaso grande, que es un vaso que puede llevar a la muerte del paciente si no se destapa, están usando estos que es un sistema de tromboembolectomía mecánica que saca el émbolo, saca el coágulo y permite que el vaso nuevamente vuelva a emitir su flujo y el vaso genera un flujo normal a través de todo el área que antes estaba obstruida. En pantalla en este momento vamos a ver el video del cual el doctor le estaba mencionando. Si nos explica, doctor, por favor. Es el equipo, este es un equipo que genera la extracción del émbolo. El sistema permite extraer totalmente el coágulo. La extracción es fácil realmente con este equipo y esto nos permite realmente curar al paciente. Nos logra resolver. Acá miramos cómo se extrae el coágulo, se atraviesa el coágulo, se logra pasar a través del coágulo, inmediatamente se abre a través del coágulo que está tapando un vaso, que este es un vaso importante en el cerebro, se abre una red a través del coágulo, se logra abrir ese coágulo, permitiendo inmediatamente que el flujo de sangre vuelva a la normalidad. Acá tenemos un sistema abajito que fija a través del vaso para que se logre jalar el coágulo y nuevamente el vaso regresa con normalidad su flujo de sangre. Este es el sistema que se está realizando en el mundo y que es el estándar de oro para recuperar a un paciente con un infarto cerebral. Se está usando inclusive desde que llega hasta 16 horas de haber comenzado la sintomatología. El flujo de sangre vuelve a la normalidad y el paciente se recupera. A los 3 días el paciente se egresa totalmente. Este es un sistema que se llama Trivo, diseñado por una empresa. Hay otros sistemas diseñados por otra empresa que es el Solitaire y otro que es el Penumbra. Son los 3 sistemas actualmente empleados en el mundo y que nos permiten mejorar radicalmente la calidad de vida de los pacientes que tienen un infarto cerebral. Esto se está usando en los grandes vasos. Para los vasos medianos y pequeños usamos un medicamento que deshace el coágulo. Esto es el estándar de oro en este momento. Y hay 2 medicamentos que se llaman trombolíticos ya aprobados para deshacer el coágulo. En Honduras tenemos esos 2 medicamentos, por cierto. Este sistema lo tenemos en el país. ¿Usted lo realiza actualmente en el Honduras Medical Esto Center, se tiene en doctor? el Honduras Medical Center hace ya unos 4 años y se viene realizando con un buen éxito, podríamos decir. Pero lo importante es que esto se pueda distribuir en todo el país, que se pueda efectuar de manera rutinaria en todo el país, no solamente en el ámbito privado, sino en el ámbito público y de seguridad social. Es el estándar de oro actualmente. Y como esto es una emergencia, doctor, una vez que el paciente llega, se evalúa por el médico neurólogo, se hace una tomografía, inmediatamente se tiene el diagnóstico y se ve el coágulo, entonces se procede a realizar este tratamiento. Exactamente, exactamente. Estos, junto con el medicamento, que es el trombolítico, actualmente están 2, que es el Alteplase y el Tenecteplase, que son los 2 ya aprobados, que los 2 los tenemos en el país también. Tenemos
el Alteplase y el Tenecteplase ya están aprobados en el Congreso Mundial. Se hicieron énfasis en los dos medicamentos que ya se vienen usando. El Alteplase hace una cantidad de más de 18, casi 20 años, y el Tenecteplase hace 2 años se vienen empleando en Honduras. El énfasis es usar estos tratamientos, y en Honduras se tiene, pero lo que queremos es que se tenga un uso de manera constante en todo el país, tanto en el ámbito público como en el ámbito de seguridad social. Nos tenemos que ir nuevamente, a regresar el doctor nos va a hablar cuáles son las diferencias entre el tratamiento convencional o usual que se está utilizando en nuestro país para el tratamiento del infarto cerebral y este nuevo procedimiento o tratamiento para poder realizarlo de manera inmediata y que se pretende que se utilice en todo el país dentro de poco. Enseguida volvemos. Diferencia entre el tratamiento convencional o que se utiliza actualmente en nuestro país, en varios de los lugares de nuestro país, en la mayoría, y el tratamiento que nos está comentando el doctor Roberto Padilla, médico neurólogo que nos acompaña el día de hoy. Doctor. Bueno, la diferencia es abismal. El tratamiento convencional, prácticamente la mortalidad es altísima. La mortalidad puede rondar arriba del 50, 60, 70%. Los tratamientos como se deben de dar en este momento, la mortalidad es del 5%. 2. La discapacidad. La discapacidad de un paciente con los tratamientos usuales como se brindan en el país, la discapacidad ronda el 90%. O sea, el paciente que no se le da un tratamiento como debe de darse actualmente, queda con un daño y amerita a la larga rehabilitación. Y si no mejora un poco con rehabilitación, se pensiona o queda discapacitado. La discapacidad de la población ronda arriba del 90%, que queda con una secuela, sea una secuela leve o una secuela grave. Con los tratamientos, la secuela o el daño que queda o una discapacidad menor del 5% también. Entonces, los resultados son de una manera abismales, son grandísimos. De tal manera que el tratamiento, como se está usando en este momento, como se debe usar en ictus, son diametralmente grandes. Ahora bien, ya en este momento se están dando tratamientos diferentes todavía en ictus, que es lo que vamos a mostrar en unas pequeñas diapositivas más adelante. Es otro el manejo todavía, que es algo totalmente impactante y es espectacular lo que se está usando. Acá les voy a mostrar el tratamiento que actualmente se está en boga. Ya miramos lo que se está usando en cuanto a los sistemas de trombolíticos, trombectomía. Ahora voy a mostrar lo que ven en pantalla. Esto es un tomógrafo, que es lo que se usa para hacer diagnóstico. La diferencia de este tomógrafo es que este tomógrafo es para colocarlos en ambulancias. Este tomógrafo es un tomógrafo portátil. A veces tenemos problemas con nuestros tomógrafos en hospitales públicos. Estos son los tomógrafos que se están instalando en ambulancia. Ya el manejo del infarto cerebral no se está haciendo en hospitales, se está haciendo en ambulancias, en la casa del paciente. Ese es el manejo que se está haciendo ahora en Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Austria. España ya inició las unidades móviles de atención de infarto cerebral. Los primeros estudios comenzaron en el 2012 en Alemania, en Berlín. Se pensaba en un momento dado de que no era necesario instalar una unidad de atención de infarto cerebral en una ambulancia. Los Estados Unidos pensó que no era tan importante, que suficiente con trasladar un paciente de su casa a un hospital. Ahora Estados Unidos tiene ya más de 82 unidades de atención de infarto en una cantidad similar de hospitales. Casi todo hospital en Estados Unidos tiene una unidad de atención móvil de infarto cerebral. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo se instala esto y dónde había instalado. Este tratamiento realmente es lo que se está desarrollándose actualmente. Acá se va a instalar en una simple ambulancia. ¿En nuestro país existe este método todavía? No, esto sí no lo tenemos. Ni siquiera tenemos, a veces tenemos problemas con un tomógrafo
en un hospital público. Yo sé que deberían de haber tomografías en todos los hospitales. A veces tenemos problemas con el tomógrafo del hospital escuela, podríamos decir. Creo que eso es de conocimiento público. Acá tenemos un tomógrafo en una ambulancia. En Estados Unidos ahora hay tomógrafos en ambulancias. De tal manera que el paciente que llama al 911 se traslada a la ambulancia, se le realiza el examen en la ambulancia, se le coloca un medicamento en la ambulancia, va con un neurólogo, va con un técnico en radiología, va con un técnico en laboratorio, va con un laboratorio también en la ambulancia y con un encargado de manejar la ambulancia. Y se trata allí, de tal manera que cuando llega al hospital ya tiene resuelto el problema. Se le ingresa a una unidad de infarto cerebral y en 48 horas se da de alta. Una maravilla, realmente lo que nos estás presentando y primero Dios, dentro de poco lo podamos tener en nuestro país. ¿Cuáles son las contraindicaciones de efectuar el tratamiento que ya existe en el Honduras Medical Center, muy avanzado, que usted nos presentó anteriormente, no sé si lo recuerdan, con respecto al video, que ya lo han usado con varios pacientes con mucho éxito? Sí, ese tratamiento es adecuado. Realmente contraindicaciones, la única sería que un paciente tuviese una edad arriba de 85 años, que puede haber alguna complicación. Por ejemplo, en el trombolítico es un sangrado, pero generalmente no se han tenido complicaciones tan graves. Algunas sí puede ser alergia al medicamento, o el sistema de trombectomía es bastante óptimo, es adecuado y no hemos tenido complicaciones en ese sentido. Esto obviamente no se puede utilizar en la hemorragia cerebral. No, esto es para infarto, no se usa en hemorragia cerebral, solo en infarto cerebral. Por suerte, de los dos, la hemorragia es menos frecuente, el infarto es más frecuente. Acá miramos la imagen anterior del tomógrafo, acá vemos un tomógrafo adentro de una ambulancia. Este tomógrafo está en una ambulancia, instalado en una ambulancia. Ahí va el paciente, adentro de esa ambulancia está va un neurólogo, va un técnico en laboratorio, el técnico de radiología, y va manejando adelante de la ambulancia un conductor, un paramédico, y van atendiendo al paciente. El paciente se le lleva la unidad de infarto a la casa del paciente. O sea, prácticamente se le lleva el hospital a la casa del paciente. ¿Por qué se le lleva el hospital? Porque el tiempo es cerebro. Entre más tiempo se tarde en atender a un paciente, más daño se genera en el cerebro. Y no hay órgano más valioso que el cerebro. No se puede recuperar un cerebro. No hay trasplante de cerebro. Hay trasplante de corazón. Hay trasplante de riñón. Hay trasplante de hígado. Hay trasplante cardiopulmonar total. Están haciendo trasplante de rostro, trasplante de extremidades ya, pero no hay trasplante de cerebro. Y al final tenemos esta, que es una unidad móvil de infarto cerebral. Esta es una unidad de la Universidad de California, en Los Ángeles. Hay unidades en Miami, hay unidades en Montreal, hay unidades en Toronto, hay unidades en San Diego, hay unidades en múltiples lugares, en Berlín, ya hay unidades en Madrid, ya hay unidades en Londres, en París, en Roma, en Viena, en Tokio. ¿Por qué esos países tienen unidades ictus? Porque saben que no hay órgano más valioso que el cerebro y tienen que llegar rápidamente a atender al paciente. Ni siquiera tienen unidades coronarias para atender al paciente. O sea, no han diseñado unidades coronarias o renales o hepáticas, sino que unidades ictus para atender al paciente lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque no hay trasplante de cerebro. Si el cerebro se daña, se acabó todo. Así es, doctor. ¿Cuál es el lugar de localización más frecuente donde se pueden encontrar los infartos cerebrales? El infarto cerebral, la zona más frecuentemente afectada es una arteria que se llama arteria cerebral media y tiende a afectar casi todo el hemisferio cerebral. Y es, si no se destapa esta arteria, para decirlo de una manera sencilla, el daño y la mortalidad es altísima, ronda arriba del 80%, y la discapacidad ronda arriba del 90%, o sea que es altísimo el daño. ¿Y cuáles son los lugares de localización, o más bien, cuál es el grado de afectación, como va al cerebro,
que afectan nuestra área motora y el habla. El doctor ya nos dirá esto después de la pausa comercial. Que dirigen nuestro cerebro, que están afectadas en nuestro cuerpo cuando existe un infarto cerebral en la localización que el doctor nos había mencionado anteriormente. ¿Y cuál es la localización que es fulminante, es fatal? Las funciones que más tienen a afectar es la movilidad. Desgraciadamente la movilidad es una función que se afecta en muchos pacientes. El paciente puede quedar inmóvil con hemiparálisis, y eso genera deterioro en el paciente al verse hemiparalizado. Otra función es el lenguaje. El paciente va perdiendo su lenguaje y recuperar el lenguaje es difícil para muchos pacientes. Otra función es la visión. Perder el campo visual es discapacitante para muchos pacientes, que le impide, si manejaba o conducía antes, le dificulta poder conducir nuevamente. Otra función importante en muchos pacientes es el equilibrio. El paciente va perdiendo su equilibrio. Entonces el paciente no puede mantener su equilibrio adecuadamente. Estas son varias de las funciones que se van deteriorando y lo que más observamos, pero puede haber un sinnúmero de funciones. La función de sentir, sensación, la función de controlar sus esfínteres. No pueden controlar sus esfínteres, la función de deglutir o tragar, no pueden tragar los pacientes. Entonces esas son cosas que se van generando un deterioro paulatino en los pacientes con infarto cerebral. Bueno, definitivamente que este es un tema fundamental y cada día está creciendo más, como le habíamos mencionado al inicio del programa, la cantidad de personas que sufren infarto cerebral. Doctor, pacientes que tienen problemas en sus válvulas, en alguna válvula del corazón, aunque no sean tan graves, puede ser leve, moderado, severo, pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿también podrían tener algún riesgo de tener infarto cerebral? Sí, los pacientes que tienen problemas cardíacos y más asociado a una válvula tienen riesgo de infarto cerebral, definitivamente. Y si aunado a eso tienen una arritmia, el riesgo se aumenta. Si tienen una arritmia sin un problema de valvular, tienen un riesgo, podríamos decir de 6-7. Si tienen un problema de una válvula y una arritmia, se incrementa hasta 10 veces versus alguien que no tenga ninguna patología cardíaca. O sea que el riesgo es altísimo si tiene todavía una normalidad valvular. ¿Enfermedades autoinmunes? Los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen riesgo de desarrollar infartos cerebrales, especialmente pacientes con enfermedades como el lupus. El lupus tiende a desarrollar bastante este problema, o alguna enfermedad que desarrolle una inflamación en los vasos, que se llaman vasculitis, que puedan desarrollar vasculitis, van a desarrollar un infarto cerebral. En este caso, el infarto no es por un coágulo que tapa, sino por una inflamación del vaso. En este caso, el riesgo es alto en esta enfermedad, que va a inflamar el vaso. ¿De qué depende el pronóstico de vida o la calidad de vida del paciente una vez que ha presentado un infarto? Va a depender mucho del proceso de rehabilitación y va a depender mucho de qué tanto ese paciente va a depender él de muchas cosas que él haga por su cuenta, qué tanto él pueda nuevamente movilizarse, qué tanto pueda él alimentarse, qué tanto pueda el paciente vestirse, qué tanto pueda él deglutir, miccionar, etcétera, más por cuenta de él que por cuenta de un familiar o de un cuidador. Cuando depende de otro, genera un riesgo de complicaciones, por ejemplo, infecciones, etcétera, caídas, y eso es importante. En la medida que el paciente después de un infarto depende de él mismo, aunque tenga una discapacidad, pero si él logra depender de él mismo para movilizarse, para vestirse, para alimentarse, el pronóstico es mejor. Y si depende de otro, el pronóstico es peor. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que ha tenido un infarto cerebral lo vuelva a presentar? Muchas veces la probabilidad depende de qué tanto fue la causa del infarto. Porque dependiendo de la patología que generó el primer infarto, va a ser el riesgo de un segundo infarto. Si el paciente sigue un tratamiento previniendo un segundo infarto, su riesgo va a ser 50 veces, un 50% menor, podríamos decir así. Pero si hay una enfermedad establecida, hay un daño establecido, existe siempre un riesgo de que tenga un segundo evento. Siempre va a haber porque ya está la enfermedad establecida, ya está el proceso. Lo que hacemos con los medicamentos a veces es hacer que este segundo evento
se tarde más tiempo en aparecer nada más, tarde más tiempo en desarrollarse. Lastimosamente. Lo que hacemos es prolongar que tarde más tiempo en aparecer. Sí está. Con esta explicación nos tenemos que ir y ya regresamos en Avances en Salud. Estamos llegando al final de Avances en Salud y le agradecemos por su fiel sintonía de cada día, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, siempre a través de la señal satelital de Televisión Educativa Nacional, Canal 10. También le agradecemos al doctor Daniel Roberto Padilla, un gran maestro, catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas. Por eso es que ustedes también lo han escuchado, que es muy explícito y práctico al explicar cada uno de los temas relacionados con neurología. El doctor atiende en el Honduras Medical Center, porque siempre mis pacientes, televidentes, seguidores me preguntan dónde podemos contactar al doctor Daniel Roberto Padilla en el Honduras Medical Center. Y él también no solamente trata infarto cerebral, porque a veces tiende a confundirse el área de neurología, pacientes que tienen migrañas, cefaleas y otras enfermedades relacionadas que el doctor nos va a decir en este momento rápidamente cuáles son las enfermedades que trata un médico neurólogo. Bueno, la neurología es un campo amplio. Tratamos enfermedades que tienen que ver con el cerebro, el nervio y la médula espinal. Ahí van procesos como las alteraciones en la memoria, trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson, todo lo que da dolor de cabeza. El dolor de cabeza es lo que más se ve en neurología en el mundo y en Honduras no es la excepción. El infarto o la hemorragia cerebral es una patología grave que tratamos los neurólogos. Las neuralgias son los problemas del nervio, igual en las extremidades como en la cara, la famosa parálisis facial o derrame facial, como popularmente se conoce. Estas enfermedades nosotros las evaluamos. Otra enfermedad que se está viendo muy a menudo es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad de gente joven que tiene que ver con trastornos del equilibrio y problemas asociados a ello. Estas enfermedades nosotros los neurólogos las tratamos y es un placer aportarle en el tratamiento de esta patología. Gracias, doctor. Lo esperamos en una próxima ocasión. Como siempre, nos despedimos invitándolos a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.